Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar con respecto a cómo identificar si un pensamiento es tuyo o en este caso es de la conciencia o es del miedo, ¿no? Un pensamiento si es tuyo o es de Dios, ¿ya? Pero para esto vamos a poder identificar un tema anterior para poder daros a conocer. Bueno, mira, recuerden que nosotros vivimos simultáneamente en tres dimensiones. O antes de todo esto, quiero que tengan en cuenta que nosotros siempre tenemos la percepción de ver a la Biblia como un libro de religión. La Biblia no es un libro de religión, la Biblia es un libro de metafísica. Y es el mejor libro de metafísica, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros estamos en esta realidad, en la tercera dimensión, simultáneamente vivimos en la cuarta dimensión y en la quinta dimensión. ¿Qué quiere decir? Que estamos simultáneamente viviendo en las tres. La tercera, la cual es los cinco sentidos, es donde estamos nosotros. La cuarta, donde están las creencias y las ideas y los paradigmas, creencias, estados de conciencia, es la cuarta dimensión, nuestras creencias. La quinta dimensión es la dimensión de las posibilidades infinitas. Entonces, el proceso de creación no es de la tercera dimensión a la quinta dimensión, es lo que la gente trata de hacer, no trata de cambiar la tercera dimensión simplemente cambiando la tercera dimensión. O sea, la tercera dimensión es el efecto y tratan de cambiar el efecto con otro efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para cambiarlo hay que cambiarlo en la quinta dimensión. Esta quinta dimensión son las posibilidades infinitas. Entonces, es justamente que en la Biblia también nos mencionan, ¿no? Es así en el cielo como en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que es como en tus pensamientos, es en tu realidad. O sea, para cambiar nuestra realidad tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Es la única manera de poder cambiar nuestra realidad. Y si tú intentas cambiarlo en la tercera dimensión, pues no lo vas a encontrar, no lo vas a lograr, porque de esa manera no se gesta el proceso de creación. Entonces, continuando, cuando tú quieres una posibilidad, por ejemplo, digamos que fumas, ¿no? Fumas. Entonces tú quieres la posibilidad de no fumar. Dentro de las posibilidades infinitas hay una posibilidad donde tú no fumas. Entonces, esa posibilidad que está en la quinta dimensión, la jalas hacia la cuarta dimensión, ¿correcto? Entonces, tú empiezas a identificarte como una persona que no fuma y entonces a lo largo del tiempo, con una acción repetida y por lo tanto no simplemente pensarlo, sino también actuarlo, pero siempre gestándolo desde la mente. Entonces lo gestas y cuando te invitan a un cigarro, pues tu misma creencia que tú estás gestando te va a hacer evitar eso, porque tú ya no te identificas con ello. Entonces, justamente cuando tú te encuentras en este proceso vas a recibir pensamientos, ¿no? Vas a recibir pensamientos. ¿Y cómo puedes saber tú si un pensamiento es de Dios o puede ser de la conciencia o del miedo? Si es un pensamiento tuyo o es un pensamiento de Dios. Entonces, cuando tú tengas pensamientos, la mayor parte del tiempo van a estar arraigados al miedo, ¿no? Al miedo. Entonces, y los pensamientos que sean de Dios van a estar arraigados al accionar. Vamos a hablar del pensamiento promotor. El pensamiento promotor o el sentimiento promotor tiene que ser, en este caso, la acción, ¿ya? El sentimiento promotor tiene que ser la acción positiva, arraigada a un sentimiento positivo, como por ejemplo, puede ser el dar, el compartir, con un sentimiento positivo, ¿ya? Entonces, cuando el pensamiento se arraiga a algo bueno como acción, por más que luego tenga un sentimiento negativo, es un pensamiento de Dios. Pero si la acción es negativa y luego tiene como un cierto grado de satisfacción, es un pensamiento tuyo o, por ejemplo, digamos del diablo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo con un ejemplo. El ejemplo de, a ver, por ejemplo, hay una catástrofe, ¿correcto? Existe una catástrofe y entonces tú no tienes dinero y en las noticias empiezan a mencionar que tienes dinero, que necesitan donar.
pero tú muy bien sabes que no tienes dinero. Pero tu pensamiento te dice, dona, ¿no? Porque es lo correcto, porque es nuestra naturaleza. Entonces, dona, te dice. Y al momento de tú pensar, voy a donar, pero me voy a quedar sin dinero, ¿no? Entonces, primero viene un sentimiento de alegría, de satisfacción por el hecho de la acción positiva, y luego viene un miedo superficial, el cual sería quedarte sin dinero. El otro caso sería este. Lo mismo, una catástrofe, y están recibiendo donaciones, y te dice dona. Pero tú, por miedo a no perder tu dinero, lo que haces es retener el dinero, lo cual te da un sentimiento positivo. Luego te da un sentimiento positivo, ¿no? Entonces, pero a la larga, en este caso, disculpen, te da un sentimiento negativo, ¿correcto? Te da un sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque sabes que tu acción es negativa, porque no estás donando. Entonces te da un sentimiento negativo, que es el sentimiento promotor. Pero a la larga te da un sentimiento positivo de tener el dinero. Pero lo que importa en este caso no son los sentimientos superficiales, los sentimientos que vienen después. Lo principal y lo primordial es el sentimiento o la acción positiva o negativa. O sea, ¿qué quiere decir? Si un pensamiento te está incitando a accionar de manera negativa, es porque es un pensamiento tuyo. Pero si un pensamiento te está incitando a actuar de manera positiva, es un pensamiento del ser, es un pensamiento de la divinidad, de Dios, de la quinta dimensión, como lo quieran llamar. Entonces, ¿es por qué? Porque dentro de tu conciencia, muy bien tú vas a tener ese sentimiento o ese pensamiento promotor de que has hecho algo bueno. Mientras que si, como en el ejemplo, no has dado la donación, vas a tener un sentimiento promotor de ¿qué? De sentirte, pues, una mierda, ¿no? Porque no has dado. Para luego sentir una pequeña satisfacción. Es lo mismo que decir, ¿no? En este caso, tomar el camino fácil para que luego te toque el difícil, o tomar el camino difícil para que luego se vuelva fácil. Tomar el sentimiento que no te beneficia o el pensamiento que no te beneficia en el momento, pero a la larga lo va a hacer. O tomar el pensamiento que te beneficia en el momento, pero a la larga te va a dejar de beneficiar. Entonces, de esta manera se puede identificar o podemos identificar cómo es que nosotros podemos identificar dentro de nosotros mismos nuestros pensamientos y saber de qué manera actuar en cualquier situación. Entonces, recordad, siempre el pensamiento la acción tiene que ser un promotor de amor. Si la acción promueve algo malo como odio, engaño, mentira, ocultar algo, pues eso lo que hace es que es un pensamiento de ti. ¿Y por qué decimos un pensamiento de ti? ¿Ya? Porque volvemos a la primera parte, donde tenemos la quinta dimensión, la cuarta dimensión y la tercera dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que la quinta dimensión es conocida como el Padre. Dentro de la Biblia es conocido como el Padre. Y la tercera dimensión es conocida como el Hijo. ¿Ya? Entonces, es justamente por eso que la quinta dimensión es la dimensión de las posibilidades. Espero les haya servido. Este es un pequeño video para poder identificar a qué pensamientos hacer caso y a qué pensamientos no. Muchas gracias. Gracias por suscribirse y hasta el siguiente video.